Domingo de Resurrección pues fue un culto especial y tuvimos otro tipo de mensajes que queríamos analizar, pero hace 2 semanas empezamos el tema de hijos bajo ataque. Y esa es la serie de mensajes que vamos a estar estudiando todo esto en estos semanas, algunos ataques a los cuales nuestros hijos se van a enfrentar. Recuerde que el tema de este año es una familia que le dé honra y gloria a Dios, una familia bíblica. Y hermanos, no vamos a poder tener una familia bíblica si nuestros hijos son afectados, son destruidos, son atacados, hermanos. Y nosotros como padres, mire, podemos enseñarles mucho de la palabra, podemos invertir mucho tiempo en ellos, podemos hacer un montón y un sinfín de cosas, queridos hermanos, pero si nosotros como padres no entendemos las luchas a las que nuestros hijos se van a enfrentar o se están enfrentando, no vamos a saber dónde partir para poderles ayudar. Entonces es importante, hermanos, que para poder ver cómo ayudar a nuestros hijos con estos ataques que van a enfrentar, tenemos, hermanos, pues que darnos cuenta que la palabra de Dios tiene todas las respuestas para nuestras vidas. Y el primer ataque, hermanos, que mirábamos hace 2 semanas era acerca de la pornografía. Mirábamos a grandes rasgos la pornografía en cifras, en estadísticas, lo que causa, dialogamos un momento de eso, compartimos de eso, pero ahora ya en este mensaje quiero mostrar cómo ayudar, y es el tema que vamos a hablar el día de hoy, cómo ayudar a mi hijo que batalla con la pornografía, cómo ayudar a mi hijo si él está o él o ella están batallando con la pornografía. Pero aunado a este tema, también quiero ayudarles en esta pregunta, cómo salir si soy yo quien está batallando de la pornografía. Entonces este mensaje lo vamos a enfocar en 2 partes: cómo ayudar yo como padre a mi hijo y cómo ayudarme a mí si soy yo la persona que está batallando con esto. Mira, hermanos, cuando hablamos de este asunto de pornografía, causa como que cierta incomodidad en muchas personas y como que, ay, Dios mío, realmente entré a una iglesia, ¿qué es esto? Hermanos, esto no es algo nuevo. Esto es algo que por años ha estado, hermanos. La diferencia es que ahora tenemos tecnología con la cual esto es más fácil de entrar. Pero esto es algo, hermanos, en lo que muchos jóvenes hoy en día están batallando. Y como lo mencionaba hace 2 semanas, a veces vemos a una persona, a un joven, o a nuestros propios hijos, y los vemos tan normales, pero no nos damos cuenta a veces que están batallando con áreas en su vida, y muchas de estas áreas, una de estas es la pornografía, ya que hace 2 semanas lo mencionábamos, que es un pecado muy silencioso. Es un pecado que no es fácil a la vista de detectar. No es como alguien que batalla con el alcohol, que puedes ver en su aliento, en su comportamiento o en sus formas de ser rasgos de alcoholismo, de droga. No, la pornografía es muy sutil. La pornografía no te deja secuelas exteriores hasta ya un cierto grado y en ciertos comportamientos de intimidad. Pero en sí tú puedes ver a tu hijo normal, lo puedes ver acostado en el teléfono y tú piensas que está jugando y tú no sabes si él está ahorita o no batallando contra este asunto. Y por lo cual, hermanos, como pastor, hermanos, mi deseo es ayudar, mi deseo es aconsejar, es guiarles. Yo no tengo la verdad absoluta la tiene la palabra de Dios, y por eso nos vamos a someter a ella, porque la palabra de Dios tiene toda la verdad absoluta. Y quiero ayudar, hermanos. ¿Por qué hablar de este tema de cómo ayudar a mi hijo? Hermanos, porque muchos papás, sin duda alguna, el encontrar un día, porque algo sí quiero dejar muy claro: no hay nada oculto que no haya de saberse. No hay nada que usted, querido joven, si usted está pasando por esto, no hay nada que usted pueda seguir ocultando que un día no se vaya a saber. Eso sí lo quiero dejar muy en claro. Y un día nos vamos a enterar. Y es muy doloroso para padres saber, descubrir a sus hijos que están batallando con esto, y le pregunta al papá a su hijo: hijo, ¿cuánto tiempo tienes batallando con esto? Y el muchacho le contesta: años. Es horrible, hermanos, que en tus narices no te das cuenta de que tu hijo estaba sufriendo con algo como esto. Por eso quiero ayudarle. Y por otra razón, porque en el poder de Cristo hay para salir, hermanos. O sea, en Cristo puedes salir de este y de cualquier otro pecado. Cristo le dio fin al pecado. Pero eso no quiere decir que porque Cristo le dio fin al pecado, que ya nunca nos van a traer los pecados, hermanos. Es una batalla la que día a día vamos a enfrentar. Y recuerde una cosa, hermanos: si Satanás logra arrebatarnos a nuestros hijos, qué tremendo. Porque si él nos arrebata a nuestros hijos, esa familia de ellos, que ellos un día formen, no va a ser una familia temerosa de Dios.
Va a ser una familia inconversa. Por lo cual es importante que aprendamos a luchar por nuestros hijos, que aprendamos a luchar por nuestros matrimonios, que aprendamos a luchar por nuestras familias. Nada es fácil, hermanos. Nada es gratis. Todo se tiene que pagar un costo. Y Jesús dijo que hay un costo por seguirlo. Se paga un precio, hermanos, por ser cristiano, pero es la vida más hermosa y bendecida de todas. Vamos a orar. Yo le ruego a usted que ore, que Dios nos dé sabiduría para poder explicar este tema. Para mí es muy difícil tocar este tema y ahorita le voy a explicar por qué. Es complicado tocar este tema, pero quiero ayudarles, hermanos. Quiero ser de bendición para ustedes. No tengo otro propósito más que ser de bendición para ustedes. Como pastor estoy preocupado por sus almas, por sus vidas. Los amo, hermanos. Y cada vez que a veces sé de cosas como estas o consejerías, hermanos, usted no sabe el dolor que causa ver que una persona batalla y no puedes ayudarlo, pero le das las herramientas para hacerlo. Y la herramienta es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Oremos, Padre. Señor, yo me siento incapaz, Padre, de hablar esta clase de temas. Señor, para mí es muy difícil por muchos factores, por muchas razones. Te pido que me des de tu gracia, mi Dios, de tu sabiduría, y que también mis hermanos tengan entendimiento, Señor, en este momento. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos, hermanos, en un mundo donde la pornografía es prevalente. La industria de la pornografía tiene ganancias de miles de millones de dólares al año. En algunos estudios, hermanos, ponen el valor de la pornografía en 6 mil millones, pero otros ponen esta cifra en cerca de 100,000 millones. Y parece, hermanos, inevitable que un adolescente terminará siendo afectado por este cáncer que consume a la sociedad, que destruye matrimonios, que daña las mentes de nuestros jóvenes. Y por si eso fuera poco, hermanos, el acceso a la pornografía es mucho más fácil que nunca en la historia de la humanidad. Por medio de los teléfonos móviles, de las tabletas, computadoras, cualquier persona puede tener acceso casi inmediato a este veneno mental. Y si usted es un joven que está batallando con esto, o hay algunos que no están batallando con esto o quieren protegerse de caer, es importante que usted escuche lo que el día de hoy vamos a tratar. Pero si usted es un padre que ha descubierto o tiene la sospecha de que su hijo está batallando con este pecado, usted tiene como padre que hacer todo lo que está en sus manos para ayudar a su hijo. Yo creo que no hay más muestra de amor de un padre para su hijo que siempre estar ahí cuando nos necesitan, ayudarlos en las dificultades que ellos pasen. Y no solamente, hermanos, como padres ayudamos a nuestros hijos con tareas o con proveerles lo que a ellos les hace falta. Nuestra labor como padre, la más importante, es ayudarlos cuando están pasando por luchas espirituales. Quisiera pensar que todos los hijos de nosotros, adolescentes, jóvenes o incluso niños, ya son salvos. Pero hay circunstancias en las que no es así y en las que tenemos mucho trabajo por hacer. Pero algo sí quiero animarle a usted, querido padre, que piensa que no hay opciones o que es muy difícil. En Dios todo es posible. Dios tiene poder. Ahora, una hermana comentó acerca de que su hijo fue expuesto a la pornografía en la mesa del almuerzo de la cafetería de la escuela donde él estudiaba, y su niño tenía 11 años de edad. Cuando su hijo tuvo 11 años de edad, por primera vez su hijo fue expuesto a las imágenes pornográficas que un compañero de la escuela le compartió ese día. Investigaciones recientes sugieren que 1 de cada 3 niños de 11 a 14 años han visto pornografía en un dispositivo móvil. Lo más increíble de todo, hermanos, es esto, que cada vez más chiquitos los niños empiezan a ver la pornografía. Es increíble. Niños de 11, 12, 10 años de edad. Yo quiero ser muy honesto con usted y yo soy una persona que me gusta ser franco y me gusta ser abierto con usted, porque muchas veces nosotros pensamos que la persona que está aquí al frente es una persona intocable, una persona que no batalla con nada, que no tiene luchas, que tiene un pasado limpio. Y mire, joven, señorita, hermanos, aunque yo era un joven tranquilo,
Aunque yo era un joven de mente limpia en el aspecto de que nunca tuve malicia para hacer maldades, un hombre respetuoso de horario, un hombre obediente a sus padres, un buen estudiante, pero yo duré años luchando contra la pornografía, años. Yo descubrí la pornografía a los 10 años de edad. Y todavía la tecnología no estaba tan fuerte como está ahora. 10 años yo tenía cuando yo encontré ese mundo asqueroso y horrible. Y por años, antes de que Cristo llegara a mi vida, Cristo llegó a mi vida a los 15, por 5 años, batallando, 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 batallando. Durante mi cristianismo batallé, por supuesto que sí. Batalla tras batalla tras batalla. Y te puedo decir que hasta hoy en día, si mis padres escuchan esta transmisión, se van a enterar de que yo estaba batallando con la pornografía. Yo siempre fui un joven muy reservado, muy callado. Yo nunca le conté nada a nadie, ni siquiera tuve amigos para contarles mis problemas, ni mis situaciones, mucho menos en la iglesia. Siempre fui muy reservado, pero hasta ahora ni siquiera yo ni mis padres sabían que yo batallaba con este pecado. Hermanos amados, es triste, pero es la realidad. Nuestros hijos cada vez en más edad más temprana descubren este asqueroso mundo. Y como padres, hermanos, tenemos que estar alertas y listos para, número 1, orar intensamente por ellos, pero también estar listos con las armas para ayudarlos cuando están pasando por este momento. Ahora, quiero comenzar por aquí. Como padres, podemos ayudar a nuestros hijos a decir no a la pornografía, pero la pregunta podría ser: pastor, ¿desde qué edad yo debería de ayudar a mi hijo cuando está pasando por la pornografía? Y mi respuesta, estoy de acuerdo con muchos pastores, de una manera inmediata. Pastor, pero mi hijo está en preescolar, mi hijo está en primaria, ¿no será que si le explico las cosas ahorita le voy a despertar el morbo? Mira, hermano, escúcheme bien. Si usted no le enseña a su hijo de la sexualidad, alguien más lo va a hacer por ti. Y por supuesto que tenemos que buscar ser sabios en cómo se lo explicamos a un niño de preescolar, a cómo se lo vas a explicar a un joven. Pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer por ti. Y desgraciadamente hay una hambre, hay un apetito porque los jóvenes, los niños descubran la sexualidad a una edad muy temprana. Las escuelas están trabajando muy fuerte para que los niños aprendan la sexualidad desde temprana edad. Los materiales de texto de hoy en día están preparados para enseñarles a nuestros hijos la sexualidad de una temprana edad. Tú puedes saber, mira, hermano, yo vi un libro de ciencias naturales de un niño de tercera o de primaria. ¿Cuántos años podría tener un niño de tercera de primaria? ¿9? ¿8? Y ya les estaban enseñando el aparato reproductor femenino, el masculino, cómo son las relaciones sexuales y el uso de anticonceptivos a una edad muy temprana. Y si tú no le enseñas a tu hijo, alguien lo va a educar, y de una manera incorrecta y de una manera mala. Porque mira, hermanos, nosotros desgraciadamente como cristianos, pero también como sociedad, tenemos un mal que nos ha hundido, hermanos, y nos ha hundido como país, nos hunde como ciudadanos, como empleados, como todo. Y eso se llama ignorancia, hermanos. El miedo a las cosas. Las mamás de, ay no, ¿cómo le voy a explicar a mi hija qué es esto? Ese miedo, ese temor, esas dudas. Ay, es que, ¿cómo le digo a mi hijo que funciona así? Que un día mi hijo va a tener tendencias a la masturbación. ¿Cómo le explico? Hermanos, ese miedo va a llevarnos, hermanos, a que nuestros hijos un día lo aprendan por otro lado y de una manera completamente sucia, perversa, y van a pensar que la manera en la que lo aprendieron es la manera correcta, la manera normal, y no lo es. Tenemos que aprender, hermanos, a enseñar a nuestros hijos desde temprana edad qué es todo este mundo, hermano, en el cual ellos van a empezar a vivir. Y una de las cosas, hermanos, tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos pequeños, a enseñarles primeramente que ver la desnudez de alguien es completamente equivocado y no se debe de ver. Para poder ayudar a nuestros hijos, primeramente a los niños que son pequeños, los papás que tienen aquí niños pequeños, es enseñarle a sus hijos los principios de la Biblia de una manera en la que el niño lo pueda entender.
Por ejemplo, mi esposa y yo, ahora que íbamos a entrar a Iker al kinder, le explicábamos: Iker, si alguien quiere tocarte, si alguien quiere quitarte tu ropa, si alguien quiere hacer esto, mijo, tú tienes inmediatamente que decir que no, correr, ir con la maestra, venirme a decir. Tú tienes que fomentar en el corazón de tu hijo y enseñarle los principios bíblicos, que ver la desnudez de alguien o que alguien quiera hacerle algo, ellos tienen que dar señales de alerta. Tú tienes que enseñárselos. Porque si tú no lo haces, hermano, alguien más, te vuelvo a repetir, lo va a hacer, o incluso tus hijos van a pasar por algo similar. Esperemos en Dios que no, y ellos no van a saber qué está pasando. Por eso hay tantos abusos a niños, porque los niños mismos no saben ni qué está pasando. Piensan que quieren jugar con ellos, piensan que es normal. Y hermanos amados, el mundo cada vez está más perverso. Cada vez el mundo está más sucio. Por eso, como padres, hermanos, a una temprana edad tienes que enseñarle a tus hijos, estar preparado para que tus hijos un día se enfrenten a estas cosas y puedan tener victoria sobre estas cosas. Repito lo que dije hace 2 semanas: la clave es enseña, enseña, enseña. Cría, enseña, amonesta, disciplina, enseña, criar. Hermanos, esas son las claves en la palabra de Dios para nuestros hijos. Criarlos, amonestarlos en el temor de Dios. Es enseñarle a nuestros hijos que es incorrecto, y usa la palabra de Dios para enseñarle a tu hijo que es correcto y que no es correcto. Usa la Biblia, que es la que tiene la máxima autoridad, pero enséñalos, prepáralos. ¿En qué quedó el caso de esta hermana que dice que a los 11 años un niño le enseñó pornografía a su hijo? ¿Sabes cuál fue la respuesta del niño? El niño le contestó a este joven: yo no veo porno. Dice que todos los que estaban ahí, la hermana, dice que todos los que están ahí se quedaron sorprendidos viendo la respuesta del niño. El niño ya sabía que era el porno, porque la mamá lo había preparado para cuando enfrentara ese tipo de situaciones. El niño inmediatamente dijo: yo no miro porno, gracias. Hermanos amados, un niño de 10 años que mira una escena pornográfica por primera vez causa un impacto tremendo en su cabeza. Te lo digo por estudios, pero por experiencia personal. Causa un impacto severo en tu cabeza. Es un golpe en tu cabeza. Es un sinfín de un mundo que tú no habías visto antes. Y te voy a decir una cosa: jamás, escúcheme bien, hermanos, hermanas, jamás vuelves a ver a la gente como una gente normal. Esto es algo horrible, hermanos. Horrible. Es un mundo espantoso. Por eso, como papás, tenemos que empezar primeramente a enseñar a nuestros hijos. Estoy hablando primero de los papás que tienen hijos chiquitos, que todavía sus hijos a lo mejor quizá no saben qué es esto. Vamos a ir subiendo de nivel en nivel en la enseñanza. Pero papá que tiene niños de 5, 6 años, 7, 8, 9, todavía 10 años, 11, 12, y tienes que enseñarles. Háblales a tus hijos de las cosas que están en el mundo. Explícale las cosas tal cual son. Sé sabio, no le tengas miedo a la enseñanza. Y usa la palabra de verdad. La palabra de Dios es un libro tan limpio, tan santo, tan espiritual, y habla de estas cosas la palabra de Dios. Dios siempre le enseñó. Si tú abres la Biblia, por ejemplo en Levítico 18, Dios le enseñó al pueblo de Israel las relaciones inmorales que no debían de tener. Dios fue muy explícito. Y esta ley en Levítico 18 los padres la tenían que enseñar a sus hijos. Dios dijo: no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu prima, ni la de la hija de tu padre, ni de la nieta. Dios fue muy claro, hermanos, en enseñar lo que no debía de haberse hecho. Y esta ley, hermanos, que Dios le dio a Israel, los israelitas tenían la obligación de enseñarle a sus hijos estos principios de la moralidad sexual. Hermanos, la inmoralidad sexual, la enseñanza sexual está en la Biblia, hermanos. Pero tenemos que ser sabios en enseñar a nuestros hijos. Un niño de 10 años, hermanos, mire, llámeme anticuado, llámeme exagerado, llámeme como usted quiera, pero un niño de 10 años no está apto para tener una cosa como estas, hermanos. En serio se lo digo, no están aptos para una cosa por esta. Mire, si yo a los 10 años descubrí pornografía sin la necesidad de la tecnología,
Ahora imagínese que usted le entrega a su hijo un medio de comunicación como este, que se lleva al baño, que se duerme y lo trae en su posesión, que se va a la escuela con él, o que otros compañeros de la escuela también los portan. Imagínese, hermanos, la cantidad de cosas que ese niño, ese joven, esa niña no va a hacer con una herramienta como esta. Los niños no están listos para usar tecnología como esta. Y ahora, hermanos, que se necesitan para la escuela, solamente para eso son, hermanos, para la escuela, no para otras cosas. Estas cosas no son para jugar, no son para andar navegando viendo redes sociales. Estas cosas son muy peligrosas, hermanos, muy peligrosas. Porque la pornografía, queridos hermanos, no tiene un filtro. No tiene algo que tú digas, para niños no hay un Google Kids. No hay un Google Kids. No hay un navegador Kids. Hay un YouTube Kids, pero también tiene un contenido sucio, hermanos. De desobediencia, de rebeldía. Hermanos, no hay un lugar donde tu hijo pueda estar a salvo si tú no estás al pendiente de él. Hermanos, somos responsables de cuidar a nuestros hijos. Tienes que entender, y por favor espero que usted lo entienda. Y si no lo entiende, hay muchos padres que piensan, a mi hijo no le va a pasar eso. No, pastor, yo creo que usted está muy volado. A mi hijo no le va a pasar eso. Mi hijo, yo sé quién es mi hijo. Así hay madres que dicen, yo sé quién es mi hijo. Te puedo decir algo. Mi mamá también pensaba quién era yo. Sí. Mi mamá pensaba que yo era Carlitos, el estudiante académico modelo. Pulcros, ya hasta me iban a hacer una estatua para adorar. Pulcro, santo, y ya me iban a poner junto a Juan Pablo II ahí. Pero Carlitos, el moral, el estudioso, tenía problemas de pornografía en su vida. Y tú piensas, y tú crees que esos niños o jóvenes que viven contigo no van a luchar o no van a ser un día expuestos en la casa, en la escuela, en el trabajo, por estos medios. Claro que lo van a hacer. Cuando yo trabajaba en una línea de transportes, mis compañeros que estaban en la computadora estaban viendo pornografía con los accesos de los navegadores privados. Y yo estaba en esa oficina junto a ellos. No había divisiones como las hay a lo mejor ahorita por la pandemia, que ponen las divisiones, las maderas para que no veas lo que el otro ve o así. No había eso. Si yo volteaba así, yo veía lo que mi compañero estaba viendo. Si yo volteaba de este otro lado, yo veía lo que mi compañero estaba haciendo. Tus hijos un día se van a enfrentar a eso. Por eso es importante que tú como padre empieces a enseñarlos desde ahorita el mundo al que se van a enfrentar, a lo que se están preparando, hermanos. Enseña a tus hijos a cómo responder ante una oferta de pornografía, dándoles un guión y un plan de acción. Por ejemplo, como este. El padre le dice a su hijo: mi hijo, si alguien te muestra una imagen de algo y te pide que no le digas a nadie, ¿qué debes hacer? El niño va a responder, decirle que no, gracias, y entonces venir a decirte. Papá dice, si una imagen de algo extraño aparece en tu equipo, en tu computadora, ¿qué debes hacer? El niño va a responder, ir hacia afuera y luego decirte. Esto es un ensayo que uno prepara para sus hijos. Mi hijo, mira, cuando aparezca algo así en tu computadora, cuando aparezca algo que estás viendo en la escuela y te sale una ventana de emergencia, hijo, mira, si sale esto, tú vas a venir a decirme, hijo, eso es lo más malo que puedes saber, mi hijo. Mira, hermanos, tienes que empezar a enseñarle a tu hijo lo que es bueno y lo que es malo. Desde ahorita, que están pequeños. Eso es en cuanto a los consejos para los papás que tienen niños chiquitos. Ahora, voy con el tema de ahorita. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo a mi hijo si yo sé o sospecho que él está batallando por la pornografía? Y aquí va a haber una objeción de alguien, porque ahorita un joven me la hizo y ahí dije, gracias por darme esa objeción porque sé cómo voy a entrar ahora. La objeción era, ¿y cómo los papás van a saber? O papá puede decir ahorita, ¿y yo cómo sé
si mi hijo está batallando o no con la pornografía. Esa es la primera. ¿Y cómo sé yo? ¿Yo cómo puedo saber? Bueno, una de las cosas que como papás tenemos que aprender, no vas a llegar y le vas a decir a tu hijo: hijo, ¿estás mirando pornografía? Van a pasar dos cosas si tú haces eso. Una, el joven, si la está viendo, el joven decir: ¿y cómo supo? Inmediatamente te va a contestar con la respuesta fácil: no. Y luego, miren hermanos, miren papás, hasta cínicos: revísame. Miren, jóvenes que están aquí, yo lo hice. No me vengas a decir que tú no lo haces. Yo lo hice. Revísame. ¿Qué hacer en este caso si tú tienes la sospecha, padre? Y si tu hijo, tú tienes la duda de decir: es que yo le quiero decir a mi papá, pero me da vergüenza. Y primer consejo es: crea un ambiente de confianza. Ahora, ahí voy a explicar aquí muy claramente qué es crear un ambiente de confianza. Mire lo que dice ahí Hebreos capítulo 4, por favor, en versículo número 16. Desde el versículo número 14 al 16. Quiero que veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir. ¿Sí, padres de familia? Si estamos aquí, padres, Cristo es el modelo a seguir. No el pastor, ni los terapeutas, ni las personas más experimentadas. Cristo es el modelo a seguir. Joven, espero que haya aquí algunos, ojalá y hubiera alguno que dijera: yo quiero hablar con mis padres, pero no sé cómo. O hay padres que dicen: Señor, yo tengo la duda, la sospecha, pero no sé cómo mi hijo le haga. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Esto es para los dos lados, tanto para el que va a ganar la confianza como para el que va a buscarla. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote. Quiero que subrayes esta frase, favor: que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno. ¿Qué? Míreme acá. El autor de Hebreos dice que nos acerquemos pues confiadamente, pero ese acerquémonos pues tiene un contexto arriba y da el motivo y la razón por la cual debemos de venir confiadamente. Que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Es decir, que Cristo se compadece de nosotros, que Cristo comprende mis luchas, que Cristo conoce mis debilidades, que Él mismo también tuvo un cuerpo humano y que también fue tentado, aunque sin pecado. Pero Cristo experimentó la lucha, la batalla, la intensidad, las tentaciones, las presiones. Y ante eso el autor quiere que los lectores de Hebreos capten que deben de buscar al Señor con confianza, porque no es un Señor que los consumirá, ni los rechazará, ni los juzgará, ni los tachará de malos, sino es un Señor que los va a entender y que va a proporcionarles sobre ellos gracia, auxilio, socorro, les va a dar ayuda. ¿Sí me está oyendo, hermanos? Nosotros como padres, primeramente en nuestra labor como padres, debemos de buscar tener la confianza en nuestros hijos con una actitud de gracia cuando nos demos cuenta de lo que ellos están haciendo. Mire, querido padre de familia, es muy fácil, es muy sencillo, es así inmediatamente, porque como papá yo lo he hecho con mi propio hijo, aunque tiene 6 años, y muchos lo hemos hecho, que cuando nuestros hijos nos confiesan algo que hicieron malo, inmediatamente nosotros somos buenos para dejarnos ir con todo el coraje y la ira para la disciplina, sin ponernos a meditar primeramente qué es lo que él me está confesando, me está diciendo. El pastor Luis Ramos cuenta en su libro de Cómo ganar el corazón de un hijo, que un día su hijo se fue de chaperón con una parejita que estaban tratando, y él se fue con un chaperón, y se le ocurrió a él, se le hizo fácil invitar a una señorita para que fueran 4, para no ir él solo de mal tercio. El muy vivo quiso llevarse a otra y se fueron. Dice el pastor que su hijo llegó a su casa y le comentó a su papá lo que había hecho, que le había confesado, y le dijo: ¿sabes qué, papá? Me llevé a una jovencita
conmigo de acompañante. Dice el pastor que él se enojó tanto que inmediatamente lo que hizo fue disciplinarlo, castigarlo y etcétera. El pastor dice ahí abajo en su libro: mi hijo inmediatamente me contestó: jamás, jamás de los jamases en toda mi vida te vuelvo a confiar nada. Ahora, no, ¿qué debió hacer el pastor ahí? El pastor debió primeramente y él lo comenta en su libro: yo debí primeramente de haber escuchado la noticia, debí de haber hablado con él, haberle enseñado que no era correcto, debí de haberle mostrado lo que era incorrecto, y después debí de haberle dicho: mijo, esto que tú hiciste no está bien, esto amerita una disciplina. Pero haber tenido un diálogo, inmediatamente él se dejó ir a la disciplina, al castigo, a los golpes. Eso creó en su hijo una ruptura en su relación con él. Señor Jesucristo, cuando tú vienes a Él a confesar pecado, hermanos, el Señor no nos consume en ese momento. Cuando nosotros entendemos que hemos pecado y venimos a Dios con un arrepentimiento y decimos: Señor, perdóname, te fallé. Claro que hay una enemistad con Dios y hay una ruptura en la relación con Dios cuando uno peca, pero podemos acercarnos a Dios confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sin embargo también el Señor, cuando nosotros persistimos en hacer el pecado, hay una disciplina, va junto. ¿Sí me está entendiendo? David, por ejemplo, pecó contra el Señor con lo de Betsabé y Dios lo disciplinó, no lo dejó sin castigo. Falleció el hijo de Betsabé, si usted recuerda en la escritura. Y después, cuando hace el censo, le dice: ¿dónde quieres caer? ¿En la mano de Dios o en la de los hombres? O sea, Dios no lo dejó sin castigo, pero sí el Señor se mostró misericordioso con David y David lo supo reconocer. Padre, cuando tu hijo te confiese: papá, yo estoy batallando con pornografía, lo que debemos de hacer no es tomar una actitud inmediatamente de ira, de coraje, de enojo, tenemos que entablar un corazón de gracia. Tienes que entender que el pecado con el que tu hijo está batallando, está haciendo, es un pecado muy difícil. Para tu hijo, hermano amado, fue muy difícil confesarte lo que te acaba de confesar. Fue muy difícil, fue una lucha interna. Mire, hermanos, yo tuve años queriéndolo hacer y nunca de mi boca pudo salir. Es una lucha interna, hermanos. Es una batalla por dentro. Es algo que te dice: le digo, es que si le digo, ¿cómo va? La pregunta del joven es: si le digo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo lo va a tomar? Por eso, hermanos, debemos de tomar un corazón como el de Cristo, una actitud de gracia. ¿Qué hicieron los fariseos cuando encontraron a una mujer en adulterio? La querían matar, la querían apedrear. Incluso hay padres que le han dicho a sus hijos, porque los he oído: tú no eres digno de estar ni de ser mi hijo por lo que acabas de hacer. Hermanos, tenemos que ser sabios en cuanto a este tipo de situaciones. Porque mire, querido papá, le voy a dar un consejo. Los hijos somos muy extraños en dar la confianza a ustedes. Es muy raro. Es muy raro ver a un hijo que le da toda la confianza a su papá. Es muy raro. Fíjese, yo que le decía hace 2 semanas que toda la confianza a mi mamá, pero había un secretico que yo traía guardado ahí. Traía un secretito bien guardado que nunca le dije con lo que yo estaba luchando. Todo le contaba a dónde iba, pero ese secretito estaba bien guardado entre mi corazón. Querido hermano, tiene que buscar ganarse el corazón de su hijo, la confianza de su hijo. Hijos que están aquí, jóvenes, yo entiendo que muchos de ustedes han tenido puede ser, algunos podrían decirme: yo tuve una mala experiencia con papá y mamá. Pero yo quiero decirte algo, joven. Como padres nosotros no somos perfectos y nos equivocamos. Y muchas veces, joven, tomamos actitudes no por tu mal, sino porque queremos tu bien. Y si hay castigo y hay disciplina, es porque te lo has ganado. Pero hijo, algo que te va a ayudar a librarte de este pecado, si es que tú quieres salir de ahí. Yo no sé quién está batallando con esto en este auditorio, pero yo hablo en general si hay alguien que está batallando con esto y me está escuchando. Hijo, tienes que entender que tenerle la confianza a tus padres va a ser la mejor decisión que tú puedes tomar, porque es la que te va a ayudar en tu vida cristiana para dejar ese pecado. Porque la escritura dice claramente que oculta su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, pero el que oculta sus pecados no prosperará. Tienes que buscar, hijo, ser sabio y pedir consejo a la persona que te puede ayudar, y buscar la confianza de tus padres. El error que un joven puede cometer, hijo, el error que tú puedes cometer en tu vida es confiarle tu deficiencia a otro joven más.
Te voy a decir por qué es malo confiarle tu pecado a otro joven más. Porque cuando tú te peleas con ese joven, él sabe divulgar muy bien lo que tú le contaste. Número uno. Y número dos, no te va a ayudar como tus padres te pueden ayudar. Yo les agradezco a los jóvenes que siempre buscan primero consejo pastoral. Pero yo siempre les he dicho a ustedes, jóvenes, nunca busquen consejo pastoral, busquen el consejo de sus padres junto con el pastor. Pueden hacerlo con todos juntos. Si el papá no sabe ayudarte, para eso está el pastor, para eso está la iglesia, para eso hay hermanos sabios que te pueden aconsejar. Pero siempre la confianza se la tienes que dar a tus padres. Nadie, hijo, joven, señorita, nadie mejor para ayudarte con ese problema que tus propios padres. Nadie mejor que tus padres. Dios nos dejó a nuestros padres como autoridades porque esa era su voluntad, y eso es bueno, eso es agradable, eso es perfecto. Yo sé que muchos de ustedes, jóvenes, les da vergüenza, y esto claro que da vergüenza. Para mí no fue fácil el día de hoy decirte con lo que yo batallé y luché, pero si te lo comento, joven, es para que te des cuenta que no eres el único, que tú también estás pasando por esto, que yo también pasé por esto, pero que en Dios hay gracia, hijo. Y uno de mis más grandes errores fue ese, y en mi ignorancia, no tenerle confianza a mis padres. Yo creo que si les hubiera tenido confianza, no hubiera caído como caí en algún momento en mi propia vida. Los padres son un cerco de protección que Dios pone en nuestras vidas para evitar que nosotros vayamos a caer en desgracias. Joven, tus padres son un muro de protección. Y tú dices, es que mi papá me estorba para todo. Dale la gloria a Dios que te estorba, porque un día se lo vas a agradecer. Pero busquen, hermanos, una cultura de enseñanza en primer lugar, y en segundo lugar busquen tener una actitud de gracia. En tercer lugar, para ayudar a mi hijo que está batallando ahí, busquen tener una actitud o una cultura de confesión, de que se haga algo habitual, que tu hijo aprenda a confiar en ti y confesarte todo lo que él haga, incluso bueno o malo, él sepa confiar en ti. Quisiera pedir de favor, y lo voy a hacer a manera de ejercicio, como le he dicho, los domingos en la mañana no son cultos más interactivos. Quiero que opine, que participe, y esto lo vamos a hacer al final de la exposición. Pero quisiera un joven que me ayude nada más en una pregunta a contestármela. Diego, pásale, Diego, tú eres el más introvertido, el que más sabe. Ven, hijo. Quiero que escuchemos, hermanos, la voz de un joven en algunas preguntas que yo le voy a hacer, no referente a este tema, sino a lo que vamos a ver ahorita, para que usted como padre escuche a un joven. Quizá Diego no es su hijo, son diferentes, tienen carácter diferente, tienen comportamientos y formas de ser diferentes, pero la mayoría de las respuestas de ellos se parecen mucho. Diego, la primera pregunta para los hermanos: ¿qué es lo que te lleva a darle toda tu confianza a un amigo, que le cuentas hasta lo más íntimo de tu corazón? ¿Por qué se lo cuentas a un amigo? Porque sé que va a estar ahí para escuchar. Sé que va a estar ahí para escuchar. ¿Qué más? ¿Por qué le cuentas todo lo que tú eres a una persona tan así, tan de que todo el tiempo le confiesas todo lo que tú haces? Una es porque sabes que te va a escuchar. Porque si le digo, sé que no me va a regañar. ¿Qué más? Porque sé que él no tiene la autoridad para castigarme. Ok. Ahí tú ya te estás yendo por el lado del comodismo, pero está bien. Siéntate, hijo, gracias. Fíjese cómo esto funciona en la mente de los jóvenes. Y le voy a decir una cosa. Muchos jóvenes que no quieren ser ayudados no confiesan esto porque saben cómo les va a ir. No les gusta la disciplina, y eso es algo que no es correcto para nada. Pero voy a hablar de un joven que quiere salir, que te quiere confesar a ti y no sabe qué hacer. El joven dice esto: es que yo no sé cómo mi papá lo vaya a tomar. Y a veces, hermanos, no hay confianza. Y cuando hablo de confianza, no estoy hablando de que él no sepa decirte eres su papá, sino que no hay una buena relación entre padre e hijo muchas veces. Y esto es lo que merma la confianza. Por 2 años, uno aquí en Agua Viva y uno en San Luis Potosí, 2 años he trabajado con jóvenes, y es muy poca la experiencia realmente. Pero una de las mayores cosas que se parecen en lo que ellos me cuentan cuando quieren ser ayudados y quieren confesar algo a sus padres, es algo que tienen en común. Es que mi papá y yo, mi mamá y yo no nos llevamos bien.
Y eso es ahí donde hay una estaca en el corazón. ¿Por qué no te llevas bien con tus padres? X, Y, Z, lo que sea, algún problema, hay rencor contra el papá por algo, hay favoritismos del papá hacia otro hijo, el otro se siente más relegado. Hay un montón y sin fin de cosas, hermanos, que puede ser que haya una mala relación entre padre e hijo, o simplemente que el padre nunca está en casa, siempre está ausente, o la mamá igual, nunca les hace caso, etcétera. Puede ser cualquier factor. Pero muchas de las veces los hijos que quieren ser ayudados, que quieren realmente salir de esto, no saben cómo hacerlo porque no hay confianza con los padres. No hay una buena relación con ellos. Y esto sí hay algo que quiero enfocar en nuestras iglesias, en nuestras familias, queridos hermanos. Busquemos tener una buena relación con nuestros hijos, hermanos. Busquemos tener una relación de intimidad, de comunicación. La comunicación es la base de todo para tener una buena relación con nuestros hijos. El Señor quiere tener comunicación con su pueblo por medio de la oración. Y cuando nosotros vamos al Señor y tenemos una buena comunión con Dios, cuando nosotros sabemos caminar con Dios y tenemos una buena comunicación con el Señor, por supuesto que nuestras vidas son bendecidas, van en crecimiento, el poder del Espíritu Santo viene. Hay grandes ventajas cuando una persona tiene una buena relación con Dios. Pero si alguien no tiene una buena relación con Dios, siempre es alguien frío, alguien que va a pecar, alguien que se va a desgraciar, alguien que se va a descarriar, alguien que nunca va a querer crecer, porque no tiene una buena relación con Dios, no sabe cómo tenerla. Es igual una relación entre padre e hijo, hermanos. Si tú como padre te enfocas en tus cosas, en tus proyectos, en tu trabajo, en tu manera, en tus cosas, pero no te enfocas en tu esposa o en tus hijos, ahí es donde estamos en graves y fuertes problemas. Es importante que se haya una cultura de confesión, de que el hijo tenga confianza para acercarse a ti y decirte: mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya tuve relaciones sexuales a la primera, ya no soy virgen. Y cosas como esas que van a doler en el alma, hermanos, pero que tu hijo te las aprenda a confesar a ti. Y ya tú ejercerás como padre lo que tienes que hacer, porque hay buena comunicación con tus hijos. Pero ¿por qué los hijos, hermanos, hacen las cosas escondidas? Y muchas veces, Diego fue el claro ejemplo, muchas veces porque no quieren que nadie les diga nada. Y ahí es donde ellos entran al pecado de ocultar, pero para que nadie les diga nada. Pero estoy hablando de hijos que quieren ser ayudados. Normalmente esos jóvenes que ocultan las cosas no quieren ser ayudados, no les interesa la ayuda. Ellos quieren vivir en su propio pecado y en su propio mundo. Yo nomás algo le digo a esos jóvenes que les gusta vivir así, que no quieren ser ayudados, que les gusta el pecado, que les gusta ocultar las cosas. No te va a ir bien nunca. Y que todo lo que tú siembres vas a recoger. Pero padres, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Esta parte es de dos, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestros hijos van a hacer la suya y el Señor va a edificar grandemente la familia. Cuarto lugar, para ayudar a mi hijo a cerciorarme o verificar realmente de que mi hijo ha conocido a Cristo como Salvador. Ahora, una persona que es cristiana, que es salva, por supuesto que sigue teniendo luchas con su cuerpo pecaminoso. Por supuesto que hay batallas. No quiere decir que porque ya soy salvo jamás volveré a pecar, ya no se me antoja nada, de repente pum, se me quitaron las ganas. No, hermanos, va a haber una batalla, porque mientras tengamos este cuerpo mortal pecaminoso siempre hay una batalla. Y como veíamos hace unas semanas, Gálatas capítulo 5, 17 dice que andemos en el espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Hay una batalla entre la carne y mi espíritu. Pero un verdadero cristiano, ahí le va en esto, un verdadero cristiano pelea, lucha por la santidad de Dios. Por eso es importante que como padres busquemos guiar a nuestros hijos en el evangelio. Porque, hermanos amados, mire, la mayor manera en que mi hijo o tú que estás batallando con pornografía dejen la pornografía es que el Espíritu Santo de Dios viva dentro de ti. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a guiar al arrepentimiento, te va a guiar a la santidad, te va a guiar a pedir ayuda, te va a guiar a buscar gracia, te va a guiar a querer dejar ese pecado, a odiar ese pecado. Pero cuando alguien no es cristiano, un hijo o alguien que batalla con esto, no le da temor, no tiene miedo, no tiene vergüenza, no tiene pudor, no quiere ser ayudado, al contrario lo oculta, lo esconde o simplemente un día descaradamente lo va a manifestar. Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, no hay quien le redarguya.
Hermanos amados, por eso es importante que en la enseñanza a nuestros hijos vaya siempre el evangelio de Dios. Y mira, hermanos, nosotros no somos Dios para saber si fueron o no fueron salvos, pero Jesús nos dio un indicativo: por sus frutos los conoceréis. Ahorita, más adelante, le voy a mostrar a usted, joven, cómo el evangelio sí puede ayudarte a salir de esas cosas. Pero el evangelio, hermanos, la salvación del alma. Porque una persona que está en la pornografía, mire, puede dejar de ver pornografía por algún lapso de tiempo, pero en algún lapso de tiempo va a volver a caer. O va a dejar un pecado y toma otro, como los alcohólicos. El alcohólico anónimo deja el alcohol, pero agarran bastante el tabaco. O la droga, o agarran otra dependencia. Reemplazan una por otra. Cuando una persona está en Cristo, no reemplaza una dependencia por otra, cercena el pecado, lo asesina, lo acaba, lo corta, lo termina. Cristo eso vino, hermanos, a terminar con el pecado, a deshacer las obras del diablo. Cuando una persona realmente está en Cristo y está batallando con estas situaciones, sabe cercenarlo. Por eso, padres, es importante que nosotros estemos dándonos cuenta siempre, realmente educando, enseñando y criando y viendo a nuestros hijos día a día. Si, hijo, realmente tú has aceptado a Cristo, mi hijo, realmente usted es cristiano, y ayudarlo, hermano. Mire, muchas veces los jóvenes, como joven te lo digo, a mis 15, 16 años, es muy difícil que un joven por voluntad propia quiera orar. El deseo ahí está, pero a veces un joven es destrampado y no quiere. Como padre, sí, mi joven, te vamos a orar. ¿Cómo vas con esta situación? ¿Cómo vas con ese pecado? ¿Cómo está el asunto en tu vida? Ven, mi hijo, vamos a platicar, vamos a ver en qué te puedo ayudar. Hermano, todo eso es importantísimo para ayudar a nuestros hijos. Pero algo sí tienes que entender: que aunque estos son consejos de área externa, tú y yo no podemos cambiar el área interna de nuestros hijos. Es imposible. ¿Cómo quisiéramos, padres, entrar al corazón de los hijos y cambiarlos y hacerlos que entiendan? Pero no se puede. Pero el único que puede es el Señor. Por eso, si el evangelio está en sus vidas, ahí hay victoria, ahí hay ganancia. Pero si el evangelio no está en sus vidas, todos los esfuerzos que intentemos hacer, hermanos, van a ser inútiles. Por eso es importante que nuestros hijos conozcan de Cristo. Joven, tú que estás en esta situación, pregúntate dos cosas: ¿soy cristiano? ¿Soy salvo verdaderamente? Si la respuesta es sí, busca ayuda. Si la respuesta es no, acepta a Cristo como Salvador el día de hoy. No vas a dejar el pecado de la pornografía si tú no recibes a Cristo. No vas a poder. La victoria solamente la otorga el Señor, nadie más. No porque vengas a la iglesia quiere decir que las ganas se te van a quitar. No porque vayas a hacer una actividad en la iglesia o pases a cantar quiere decir que eso te va a hacer cercenar los malos pensamientos que has tenido. No, hijo, solo Cristo puede cercenar eso en tu vida. Y aquí hay algo que quiero que nosotros como padres nos demos cuenta, hijos también. En Cristo hay esperanza, hermanos. Él nos da esperanza para vencer el pecado. Este pecado, jóvenes, hermanos, este pecado no te hace peor persona que otros. Delante de los ojos de Dios todo pecado es abominable. Delante de los ojos de Dios todo pecado es horrible, hermanos. Esto no te hace peor, no te hace más sucio. Hay personas que dicen que me siento pero tan sucio, más sucio que el que echa mentiras. No, hermanos, los pecados son, para delante de los ojos de Dios, pecado es pecado. Llámese como se llame. No tengas miedo, pienses que eres el peor de todos los jóvenes por haber estado en ese pecado, que ya Dios no te va a bendecir. Satanás hace eso, sabe atacar tu mente de esa manera. Él es el acusador, él quiere hacer sentir a la persona miserable. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en 2 Corintios 4 que recibieran a este joven que había sido captado en acto de inmoralidad en 1 Corintios 5, que lo recibieran, lo consolaran, lo perdonaran, lo aceptaran, para que Satanás no lo destruyera con demasiada tristeza, pues no ignoramos sus maquinaciones. De ahí es donde viene ese pasaje. Satanás sabe destruir a un joven, a una persona con la culpa, con la vergüenza. Pero hermanos amados, Cristo murió por ese pecado también. Cristo sabía de ese pecado cuando lo estaba pagando en la cruz. Cristo rompió el poder del pecado y la maldición del pecado. Él es la esperanza, joven, no eres más sucio. Todos somos sucios porque pecamos, joven. Todos somos malos porque hemos pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado es limpia. Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
En Él hay gracia, hermanos. No tengas vergüenza, joven, en Él hay gracia. Él da esperanza. Pero también, joven, hermanos que quieren ayudar a su hijo, o jóvenes que están batallando con la pornografía, armen un plan de guerra. Quiero que veamos un pasaje ahí en el libro de Efesios, por favor. Vamos a ver dos textos. Vamos primero a Efesios, capítulo 6, ya vamos a concluir. Efesios 6, versículo número 10. Efesios 6:10. Algo que quiero que usted quede en su mente en este día en cuanto a este pecado, este asunto con la pornografía, los que están batallando con ello y aquellos papás que buscan ayudar a sus hijos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo, el día de la tentación, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, mire acá. Pablo da un consejo increíble para la mejor arma de todas para armar este plan de guerra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Papá, si tú sabes o tu hijo te acaba de confesar que él está batallando con pornografía, arma un plan de batalla. Busca fortalecerse en el Señor tú y él. Tengan una vida de oración juntos, hermanos. Ven, Julián. Tengan una vida de oración juntos. Mijo, sé que estás batallando con este asunto, pero ¿sabes qué? Vente. Vamos a orar tú y yo en la mañana. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, mira, vamos a acabar, Dios te va a dar la victoria, vamos a acabar con ese pecado. Léele un pasaje de la Biblia, enséñalo, mira hijo, la Biblia dice esto, aquello, mira esto va a pasar, vas a sentir esto, mira hijo, vamos a hacer esto. Tú te vas a tus labores, tú regresas, mi hijo, véngase, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, juntos, juntos. Mi hijo, Dios nos va a dar la victoria. Pero también yo le estoy instruyendo a él, mijo, tú tienes que aprender a caminar con Dios tú solito también. Tú no puedes estar todo el día con él, vigilándolo, pero sí puedes enseñarlo. Mijo, mira, la Biblia dice esto, esto y esto y esto. ¿Quieres vencer, mijo? Mira, así vas a vencer. Pero pelean juntos, hermanos, ¿sí? Si tú como padre quieres ayudarlo, tú peleas con él. Tú vas a entrar a la pelea con él, tú vas a ser su auxilio. Si tú eres el que está batallando, ya seas joven y no le has confesado a tus padres, ve con papá para que pelee contigo. Si quieres venir conmigo como pastor o con algún hermano, adelante, hermano. Vamos a pelear juntos. Pero en Cristo hay victoria. Fortalécete en Él. Cuando venga la tentación, cuando venga ese día de la ansiedad, el día de que estás temblando frente y no sabes qué hacer, tú vas a saber qué hacer. Vas a saber fortalecerte en Dios. Señor, ayúdame a dejar esto, me siento tentado, me siento provocado. Ve a Dios, joven. Hermano que estás batallando con esto, ve a Dios. Pero también busca ayuda. Si eres un adulto que está batallando con pornografía, dices, ¿cómo le digo a mis padres? No, busca ayuda. Otro hermano en Cristo, pastor, alguien que pelee contigo. Pero lo que dice Pablo es increíble. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toma la armadura de Dios. ¿Sabías? No tengo tiempo y lo voy a explicar en algún momento. Yo creo que a lo mejor algunos de los que estaban en la iglesia cuando estaba el pastor Campana, a lo mejor ya se les explicó en una predicación. Aquí no lo he hecho yo. Pero si usted estudia la armadura de Dios, hay muchas cosas ahí en la armadura de Dios. Habla del cinturón de la verdad, la palabra es la verdad. Habla de los pies del evangelio, habla del yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu que es la palabra, la oración. Hay muchas cosas que te ayudan a fortalecerte. ¿Sabes qué es lo que quiere decir esto? Mantente ocupado en la obra de Dios. Mantén tu mente ocupada en la obra de Dios. No solamente tengan comunión juntos, sino, padre, ayuda a tu hijo, involúcrense en la obra de Dios para que su mente esté trabajando en las cosas del Señor. Así vas a ayudarlo a él. Y si tú eres un joven, si hay un joven que tú estás batallando solo, fortalécete en Dios, busca ayuda, pero también involúcrate en la obra de Dios. A mí me encanta cuando jovencitos me dicen, pastor, ¿me puedo ir a ganar almas con usted? Sí, mi hijo, vámonos.
Pastor, ¿puedo ir a visitar con usted? Sí, mijo, vámonos. A mí me encanta visitar con los jóvenes. Los hermanos que he visitado se dan cuenta que siempre llego con jóvenes. Me gusta que me pidan, que me quieren acompañar cuando no tienen nada que hacer. Qué bueno que se involucran en la obra de Dios, que escuchan, que puedan aprender de las experiencias de otros. Hermano, involucre a su hijo en la obra de Dios. Tráigalo a las reuniones de jóvenes. Involúcrense para que puedan resistir la tentación. Pero en segundo lugar, no solamente se trata de fortalecerse en el Señor, sino también tienes que entender, mira lo que dice ahí en Hebreos, capítulo número 12. Hay que quédate, Juliancito. Hebreos 12, versículo 4. Dice la escritura: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, ¿qué dice? Míreme acá, hermano, tiene que entender una cosa. La batalla, la guerra contra la pornografía o contra cualquier pecado es dura. Pastor, es que yo estoy batallando contra este pecado. Mijo, tienen que entender una cosa. Usted como papá que le va a enseñar a él, lo va a ayudar, o él o tú que estás batallando con eso, seas adulto joven y estás solo, tienes que entender una cosa, la guerra es encarnizada. ¿Qué quiere decir con esto? Es pesada, es dura, es mucho sufrimiento la guerra. ¿Tú crees que cuando la tercera guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, o las guerras que se han desatado, o que vemos en la escritura a veces las batallas, ¿tú crees que fueron fáciles? ¿Tú crees que no hubo bajas, no hubo pérdidas, no, todo fue sencillo? Hermanos, una batalla, una guerra es una guerra difícil de ganar. Un partido de fútbol, un equipo contra otro, no es como que vas y le metes 20 goles así de la nada. Hay que luchar, hay que intentar, hay que buscarle por un lado. La batalla contra el pecado es arduo, constante, es diario, jóvenes, hermanos. La batalla es diaria. Hoy le gané a la pornografía, gloria a Dios, ya nunca la voy a volver a tener. No, el día de mañana o en un mes va a venir un día la tentación otra vez a tu vida y va a venir esa misma ansiedad. La guerra es constante. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Habla de estar alerta, estar atentos, estar velando en oración, pasar a lo mejor una noche, un ayuno, tiempo orando. Hermanos, es una batalla, es una lucha muy fuerte. Es muy fuerte la lucha contra la pornografía, hermanos. Le llaman a la pornografía algunos expertos el nuevo narcótico. Más fuerte que la cocaína, más fuerte que la marihuana y cualquier otra droga, más fuerte que cualquier otra adicción. Y no hay un lugar que diga pornográficos AA. No hay, hermanos. Cuando íbamos a los anexos a ganar almas, sí, estaban dejando el alcohol, pero tenían sus revistas pornográficas debajo de sus camas, en sus cajas, hermanos. Es un pecado muy sutil. Si tú como padre pretendes ayudar a tu hijo para ganar esta guerra, tienes que entender que esta guerra no es de que oren un día a la semana o que ya oramos ahorita, ya después ya no lo hacemos. No, es algo que tienes que buscar y buscar y buscar y buscar hasta que tú veas que él ya está libre, que él ya puede solo. Es una guerra, hermanos. ¿Usted cree que las guerras espirituales que Pablo habla en la Biblia o que hablan en la Escritura son ficticias? No, hermanos, son difíciles. Son difíciles. Pero hay victoria en Cristo. Hay que pelear. Imagínate una persona, gracias, mijo. Imagínate una persona que tiene 120 kilos de peso y quiere tener un cuerpo todo marcado y bajar 50 kilos. No es de que te duermas y mañana ya amaneciste con ese cuerpo. Hay que trabajar el cuerpo. Hay que dejar de comer lo que no debes de comer. Hay que ejercitar el cuerpo para llegar a lo que quieres, pero eso es trabajo. Eso necesita mucho trabajo. Tú quieres ascender un puesto en tu trabajo, pero tienes que trabajar más que los demás para ser mejor que todos los demás. Eso es trabajo, no es fácil. Hermanos, la guerra espiritual es mucho más difícil que cualquier otra de las batallas, porque tenemos un enemigo que no descansa y que es muy astuto. Mire, Jesucristo
estaba 40 días y 40 noches en ayuno orando y Satanás estaba presto para tentarlo. Y en último lugar, algunos consejos extras en este plan de guerra. Ya hablamos en cuanto a lo espiritual, la oración, fortalecerse en el Señor, pero algunos consejos extras. Número 1, jóvenes papás. Primero, para papás que quieren ayudar a sus hijos, pon filtros en todo. ¿Qué quiere decir con poner filtros en todo? Busca bloquear las páginas pornográficas en tu casa o en tu internet. Hay softwares que te venden, sí hay costo, pero la vida de nuestros hijos no tiene un costo. Busca poner filtros. Que puedan ellos sí estudiar, pero tú ya tienes algo que les ayuda, que cuando vayan a buscar eso, inmediatamente les aparezca que esta página está bloqueada, no se puede desbloquear, o que tú tengas la contraseña, yo no sé. Pero de una manera en la que tú les ayudes a poner un filtro. Para que cuando ellos quieran rescindir, tú tienes filtros y no hay cómo escapar de ahí. Siguiente, quita acceso a lo que no se puede filtrar. Hablando de este tipo también de páginas. Haz cambio de horarios con tus hijos. Si tú ves que tus hijos se están desvelando mucho con el teléfono, recógeselos a una hora. Dile, mijo, no te estoy diciendo que no lo uses, simplemente son las 10 de la noche, tú ya te vas a dormir, ya, dámelo. Ya, mijo, ya, Dios te bendiga. No, ¿quién te va a hablar? Ni que fuera, los jóvenes ni trabajan, muchos de ellos. ¿Quién les va a hablar en la maquila o la empresa? ¿Quién? Nadie. Quítaselos a las 10 de la noche, 9 de la noche. Ponles un horario. Ayúdalo. Siguiente consejo. Si ve, bueno, este es demasiado drástico, pero dependiendo de la situación, corta el internet, dependiendo de la situación. Pero hay muchos que trabajan en casa, hay muchos que y dicen, pero ¿cómo le hago? Pues, bueno, entonces busca las primeras 3 opciones. Si lo necesitas, mira, hermano, yo creo que la mejor opción es el software que te bloquee todo. Y muy fácil, mira, puedes navegar tú mismo y tus hijos pueden navegar con toda la confianza del mundo y recogerles el teléfono a una hora. Es muy sencillo. Todas estas cosas, hermano, estos consejos que estamos viendo, les va a ayudar a ellos a quitar poco a poco el deseo de mirar eso, porque se van a empezar a acostumbrar a no tener este tipo de cosas. Como padres tenemos que ser sabios, hermanos, en cómo ayudamos a nuestros hijos. Y por último, ¿cómo salir yo de la pornografía si yo soy el que está ahí? Son exactamente las mismas. Involucra a alguien más. Esposos, míreme acá, esposos. Ay, Dios mío. Si usted está batallando con la pornografía, habla con tu esposa. Habla con tu esposa. Pero pastor, ¿y si me divorcio? Pastor, pero ¿y si ya no me quiere? Platica con tu esposa. No puedes mirar a una mujer a los ojos si no fuiste íntegro con ella. Porque ella también te puede ayudar a quitar cosas que te puedan ayudar a salir de ahí. Si eres casado, habla con tu esposa. Esposas, hablen con sus esposos. Y si ustedes tienen la costumbre de verlo en pareja, hablen con alguien más que les ayude en esta situación. Pero siempre busquen ayuda. Busquen consejos, alguien que les esté monitoreando. Pero sobre todo, lo más importante, se supone que estoy hablando a membresía cristiana. Sí, ¿verdad que sí? Sí estoy hablando a membresía cristiana. Tengan comunión con Dios. Yo no sé por qué, hermanos, cómo batallamos para orar en nuestro día a día. Cómo batallamos para leer la Biblia día a día. Pero hay algo sí le quiero decir, hermano cristiano. Si usted realmente quiere dejar este pecado o quieres ayudar a tus hijos, sin la gracia de Dios no puedes. Sin la gracia de Dios no puedes. Ahora te explico cómo salí yo de ahí. Primero, acepté a Cristo como Salvador a mis 15 años. Venía platicando a Martín. Yo me sentía muy sucio. Yo ya no me sentía bien, hermano. Yo ya me sentía mal. Un día me metí a mi cuarto y empecé a pedirle a Dios perdón. Me sentía tan mal.
Y le doy gracias a Dios porque Él me salvó ese día. Después de tiempo, tuve reincidencias, siendo cristiano, luchas. Y eso sí lo agradezco. Yo me acuerdo que yo me agarré del pastor que yo tenía y él me enseñó a pelear. Hermano Carlitos, él se iba los lunes al monte a orar, a un lugar, le llaman el monte, un terreno baldío, hay una sombra, nada más un árbol que está lejos de todo, es un rancho. Me iba con él todos los lunes. Los martes ayunaba. Los viernes todo el día me la pasaba en la oración. Y así, hermanos. Pero él me enseñó a pelear. Él me enseñó a luchar. Todos los días me traía con él ganando almas. Él me enseñó a luchar. Y un día por la gracia de Dios, poco a poco esas tentaciones fueron cercenando. Ahora, que ya no tengo las tentaciones de la pornografía, claro que las va a haber y siempre las hay. Pero usted nunca me verá, y todos yo creo que nunca se han preguntado por qué siempre la hermana Lucero y yo traemos el mismo teléfono. Pero yo le voy a explicar por qué. Porque yo me cuido en estas cosas, hermanos. O ella lo tiene o yo lo traigo. Yo no tengo un teléfono personal. Si usted me habla, le contesto yo, le va a contestar mi esposa. Yo no tengo un teléfono personal. Esta tableta tiene todas las claves mi esposa y las páginas pornográficas están bloqueadas. Y mi computadora está igual. Yo busco poner todos los cercamientos a mi vida para nunca no cometer un error. Hermanos, pero ¿tú crees que Satanás no va a venir a tentarme ahora más que soy pastor? Por supuesto que lo ha hecho. Por supuesto que me ha tentado. Por supuesto que me ha orillado. He llorado. Porque la tentación a veces es muy fuerte. Pero siempre en Cristo he encontrado gracia. ¿Cuándo se acabará este pecado, pastor? ¿Cuándo se acabará la lucha? Cuando Él venga. Cuando Él glorifique mi cuerpo. Cuando ya no se me antoje nunca el pecado. Y hermano, te puedo decir algo sinceramente, con todo mi corazón, Dios me es mi testigo. Yo odio la pornografía, no la amo, yo la odio. A mí me destruyó, hermano. Me destruyó mi inocencia, destruyó mi infancia, destruyó muchas cosas. Y te lo está diciendo alguien que pasó por ahí, papá. Así está destruyendo a tus hijos. Así te destruye a ti si tú es que tú lo estás experimentando. En Él hay gracia. Ayude a su hijo. Ore por él. Gane su confianza. Hijos que están aquí, cierro con ustedes. Jóvenes, escúchenme acá, no quiero que estén platicando ahí atrás. Jóvenes, confía en tus padres. Ellos te van a ayudar. Créemelo, te van a ayudar. Habla con ellos. No tengas miedo a la reacción de ellos. Ellos te van a ayudar. Ellos te van a guiar, hijo. Pero no te guardes más eso porque te va a destruir. Te lo puedo asegurar, te va a destruir. Confía en ellos. Confía en alguien. No, miren, yo no recomiendo esto. Jóvenes, no confíen en otro hermano de la iglesia. Confía en tus papás. Porque también a veces ha habido problemas por eso en las iglesias. Parece que no, pero sí las ha habido. Confíen en sus papás. Nadie mejor, joven, que tus padres. Nadie mejor que ellos. Y pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. En Cristo hay victoria, hay esperanza, hijos. Que Dios te bendiga y te guarde. Padre, gracias por este día, Señor.